Bienvenidos a Rumbos Históricos, el podcast que explora las travesías fascinantes de la historia. En el episodio de hoy nos sumergiremos en los complicados caminos de la República restaurada en México, protagonizada por figuras clave como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, que hoy nos acompañan. Dando un poco de contexto, comenzamos nuestra travesía en el México de la posguerra. Después de la retirada francesa, Maximiliano fue capturado y ejecutado por las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez en junio de 1867. Esto marcó el final del Segundo Imperio Mexicano. El país se encontraba en una encrucijada. Desgarrado por la lucha y la ocupación extranjera, Benito Juárez, figura central en este periodo, emerge como el líder que llevará a México hacia la restauración de la República. Este sin duda no fue un camino fácil. Juárez se encontró con desafíos económicos, tensiones internas y amenazas externas, pero será mejor escucharlo con sus palabras. ¿Podrías contarnos más acerca de ti y decirnos a detalle cuáles fueron los momentos críticos que pusieron a prueba tu liderazgo? Primero que todo me presento. Mi nombre completo es Benito Pablo Juárez García, pero soy más conocido como Benito Juárez. Nací el 21 de marzo de 1806, en el pueblo de San Pablo Galatao, municipio de Ixtlán, Oaxaca. Siendo aún niño, abandoné mi pueblo natal y me trasladé a la ciudad de Oaxaca para poder estudiar. Inicié mi carrera política como regidor del ayuntamiento. Fui subiendo de puesto, hasta que el general Juan Álvarez, caudillo de la Revolución de Ayutla, me nombró ministro de Justicia, donde elaboré la primera ley reformista que lleva mi nombre, la Ley Juárez. Después de esa larga introducción de mi persona, en 1867, no todas las personas en el país estaban de acuerdo con que yo siguiera siendo el presidente. Asumí el poder ejecutivo de forma interina en 1858, cuando estalló la Guerra de Reforma. Luego, en 1861, al triunfo de la Guerra de los 3 años, fui electo presidente, y debí haber concluido mi periodo presidencial en 1865, pero con la intervención y el Segundo Imperio se prolongó. Y desde entonces, hasta 1867, ya habían pasado casi 10 años, entre guerras civiles, intervenciones extranjeras y el Segundo Imperio, donde estuve años ocupando la silla presidencial. Y esto era uno de los argumentos principales que quienes criticaban mi gobierno y no reconocían su legitimidad. En un breve resumen del acontecimiento que mencionó Juárez, la Guerra de los 3 años se originó en el proceso de implementación de las leyes de reforma, promulgadas por el presidente Benito Juárez en 1859. Estas leyes buscaban realizar cambios significativos en la estructura social y política de México, incluyendo la secularización de propiedades de la Iglesia y la supresión de órdenes religiosas. Continuando con el programa, es hora de que se presente el segundo personaje de este podcast, Porfirio Díaz, quien en 1872, con la muerte de Juárez, emerge como una figura poderosa. Su descontento con el curso del país lo lleva a liderar un movimiento que cambió la dirección de México. La modernización, aunque transformadora, trajo consigo una era de autoritarismo. Cuéntanos, ¿cómo se gestó este cambio y cuáles fueron las repercusiones? Mi nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, mejor conocido como Porfirio Díaz. Nací en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Ingresé al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de leyes. Sin embargo, no pude concluir debido a los conflictos políticos del país. En la Guerra de Reforma participé activamente en la contra de los conservadores y tras el triunfo liberal fui elegido diputado al Congreso de la Unión. Cuando las fuerzas franco-mexicanas tomaron la ciudad de Oaxaca, logré huir e inicié una serie de victorias militares. En 1876 triunfó el levantamiento de Tuxtepec y el 5 de mayo de 1877 tomé posesión de la presidencia. El levantamiento de Tuxtepec se llevó a cabo en 1877 y fue Porfirio Díaz quien lo lideró desde la ciudad de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Las fuerzas de Díaz buscaban un cambio en la administración y la implementación de reformas políticas y sociales. Otro plan que no debemos olvidar es el Plan de la Noria, que llevé a cabo en noviembre de 1871. Donde respondía a un movimiento político y militar.
para impedir que Juárez contendiera para una nueva reelección porque, en mi opinión, estaba violando la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. En ese caso, el porfiriato, el periodo en el cual estuviste 30 años con 105 días, ¿no fue una violación mayor a la Constitución? Porque aún no mencionas algo acerca de tu régimen autoritario y las clases sociales, ¿verdad? Eso es distinto. Nos estamos adelantando. Es cierto, tuve unas cuantas represiones violentas a las rebeliones y las clases sociales estaban sumamente marcadas, dándoles modernización únicamente a clases altas. Pero, ¿acaso no está espléndido el Palacio de Bellas Artes? Por favor, tranquilícense para continuar con el podcast. Evitemos el levantamiento de armas porque la historia aún no se detiene. A continuación hablaremos con Sebastián Lerdo de Tejada, el último invitado de hoy. Lerdo de Tejada regresó con la esperanza de restaurar la República Democrática. Sin embargo, su presidencia enfrentó obstáculos insuperables. Cuéntanos, Lerdo, ¿cuál fue tu papel en este periodo y cuáles fueron los factores que llevaron a tu derrota? Mi nombre es Sebastián Lerdo de Tejada. Nací el 24 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz. Fui liberal, culto y político de ideas radicales. Fui abogado, Ministerio de Relaciones Exteriores con el presidente Ignacio Comonfort del 5 de junio al 16 de septiembre de 1856. En 1861 fui electo diputado del Congreso, donde empezó mi estrecha colaboración con el presidente Benito Juárez. Sin embargo, cuando Juárez se quedó una vez más en el poder como presidente de la República, me distancié de Juárez. Y en 1871 contendí por la presidencia de la nación, enfrentando a las urnas de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Cuando Juárez falleció y por disposición a la ley, asumí la presidencia de México en 1872 y a 1876. Mi derrota fue porque durante mi gobierno promulgué una ley amnistía a favor de quienes se levantaron contra las instituciones, pero en la que fueron excluidos los generales imperialistas y con muchas restricciones para los porfiristas, lo que generó la inconformidad y posteriormente el levantamiento de estos. Y bueno, este podcast ha llegado a su fin. En Rumbos Históricos hemos explorado los eventos que llevaron a la República restaurada en México, un periodo sin duda marcado por la lucha, la transformación y las complejidades políticas. Cada giro y cada decisión contribuyeron a la formación del México que hoy conocemos. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico.